Hola a todos, hasta México nos vamos para hablar con Ovidia Angulo. Hola Ovidia, un saludito, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos muy contentos por esta conexión. Yo me alegro muchísimo también de saludarte. Vamos a hablar en esta feria del libro virtual de un libro muy importante que has publicado que se llama Estimulando el lenguaje oral, reglas mágicas para solucionar problemas de articulación y lenguaje. Háblanos del libro, Ovidia. Mira, es un libro pequeño, se puede decir, de 5 capítulos, que de alguna manera mi interés es apoyar a las familias, más ahorita en estos tiempos que sufrimos lo de la pandemia, que ha habido muchísimos problemas de articulación en niños sin discapacidad, y con los niños con discapacidad pues ha incrementado más el problema del lenguaje. Yo en el libro, es un libro técnico y expreso algunas técnicas que se pueden trabajar desde casa con los papás para prevenir cualquier problema de articulación, donde doy algunas sugerencias, ejercicios orofaciales y el punto y modo de articulación de cada fonema que se pronuncia en nuestro idioma, pues en nuestro idioma castellano. Entonces, vamos dando solución porque muchas veces los padres de familia saben que su niño no está hablando bien, pero no lo corrigen porque piensan que después lo va a articular perfecto. Entonces ya cuando acuden con un especialista, realmente ya están acostumbrados a hablar de esa manera y entonces es más difícil la corrección del lenguaje, tanto oral como articulatorio como expresivo. Entonces mi idea es apoyar a las familias a que se pongan a trabajar pues con sus hijos y que vayan observando las conductas y el lenguaje de todos de sus hijos para que puedan llegar a hablar perfectamente. ¿Qué conocimientos tienes tú, Ovidia, para hacer un libro de estas características? Yo soy licenciada en educación primaria y soy licenciada en educación especial en el área de trastornos de audición y lenguaje. Tengo ya muchísimos años trabajando con niños con diferentes discapacidades. Tengo una asociación donde trabajamos el nivel preescolar y primaria, dando precisamente estimulación del lenguaje oral en todas las discapacidades. Y bueno, mi interés de haberlo publicado es precisamente apoyar a todas estas familias que están conmigo y que de alguna manera les interesa que su hijo salga adelante. Hombre, todos sabemos que los peques empiezan a hablar y lo hacen, bueno, bastante mal al principio, ¿no? Entonces, ¿cuándo debemos empezar los padres a preocuparnos? ¿A qué edades más o menos cuando vemos que los niños no están hablando correctamente? ¿A qué edades podemos decir hay que corregir esto? Mira, el lenguaje, la estimulación del lenguaje, por eso dice a tempranas edades, hay un capítulo en el libro, porque el lenguaje se tiene que estar estimulando desde los primeros días de nacido. O sea, hay que platicarle al niño, si lo vamos a cambiar, le tenemos que decir que lo vamos a cambiar, estarle nombrando las cosas que estamos haciendo con él, cantarle, jugar. Pero sí, el lenguaje hasta los 3 años, o sea, se adquiere el lenguaje hasta los 3 años, pero ya después de los 3 años, cuando hay fallas articulatorias, hay omisiones de letras, ya estamos pensando en que tiene que atenderse ese niño para que pueda tener su lenguaje correcto. Entonces, del 0 a los 3 años es una edad primordial para estimulación. De los 3 años a los 6 años ya tiene que aprender un lenguaje correcto. Entonces ya tenemos que tener un foco de atención si el niño cambia las letras, hay omisiones o hay alguna sustitución de algún fonema. Y ahí nosotros darles ejercicios que puedan solucionar ese problemita que se está presentando en ellos. Y bueno, no vamos a hacer spoiler del libro, ni muchísimo menos, ni vamos a destriparlo, pero sí me gustaría
que de alguna forma pues nos dijeras algunos de esos ejercicios para trabajar con niños que tienen problemas de articulación. Bueno, primero que nada tenemos que buscar o encontrar el punto y modo de articulación de cada fonema. Cada fonema tiene un punto y modo de articulación. Dependiendo el fonema que no pronuncia el niño, hay que hacer un análisis si lo pronuncia al final, al principio o en medio de la palabra, o si nada más al principio no lo dice o no lo dice ese fonema. Entonces, cada fonema tiene un punto y modo de articular. Tenemos que realizar ese punto y modo de articulación enfrente del niño. Sobre todo yo les aconsejo que esté enfrente de un espejo para que vayan imitando los movimientos. Y también doy algunos ejercicios orofaciales que sean específicamente para ese fonema, para corregir ese fonema. Por ejemplo, ejercicios orofaciales de labios, de lengua, de respiración, de velo del paladar. Todos esos ejercicios no quiere decir que el niño los tiene que realizar todos. Vamos a realizar los que necesita, porque si nosotros nos agarramos a hacer los ejercicios cotidianamente, el niño se va a aburrir y no va a querer participar. Entonces, vamos a escoger los ejercicios que realmente el niño necesita. Por ejemplo, para decir la R en nuestro idioma, la R es una palabra, un fonema muy difícil que tiene que intervenir, pues la lengua es el que hace el sonido, no hace la glotis ni la garganta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar, por ejemplo, con trompetillas. Una trompetilla. ¿Para qué? Para que el niño empiece a mover su lengua y que no haga el sonido gutural que es con la garganta. Porque como oyen el sonido fuerte, lo hacen, quieren hacer el sonido con la garganta y eso está mal. Tenemos que trabajar la lengua, ejercicios de lengua, para que tenga movilidad la lengua y pueda articular ese sonido. Hay niños que captan rápido este movimiento, hay niños que se tardan más, pero todos los niños son diferentes, todas las personas somos diferentes y tenemos que ir paso a paso, estimulándolo, jugando, porque es muy importante el juego en los niños, para que no sientan que estamos trabajando, sino que estamos jugando, nos estamos divirtiendo y estamos corrigiendo un fonema que está presentando pues él en su lenguaje. Yo creo que es una guía muy importante para los padres porque, por ejemplo, en mi caso, yo tuve que llevar a mi hija a un logopeda porque precisamente no pronunciaba la R. Y finalmente lo consiguió a base de ejercicios, imagino del tipo que tú estás comentando. Sí. Yo no me había dado cuenta hasta que llegó un momento en que dije, bueno, mi hija no pronuncia la R. Y yo me vi un poco con las manos atadas, con lo cual pienso que un libro de estas características puede ayudar mucho a los padres, ¿no? Sí, esa es mi intención, que los pueda ayudar, inclusive también a los educadores, por ejemplo, de preescolar, que es donde están en ese nivel de lenguaje y están estimulando el lenguaje, también a ellos les puede servir. También en este libro yo pongo cómo estructurar el lenguaje, porque también hay niños que no estructuran, no utilizan modificadores, los verbos, los artículos, y yo ahí pongo una estructura de cómo ir estructurando pues el lenguaje en estos niños que tienen un poquito más de dificultad en la expresión. Mi interés es que les pueda servir sobre todo a los padres de familia, que no necesiten ir con un logopeda, sino que tengan ahí con una guía de trabajo de articulación para que puedan corregir ese sonido que están observando que no pronuncia su hijo. Eso es importante ahora más que nunca, creo yo, cuando realmente los padres, siempre mirando por la educación de los hijos, pues nos afanamos incluso en que nuestros niños desde muy pequeñitos hablen incluso más de un idioma a la vez. Entonces, claro, es importante llevar a cabo esos ejercicios, ¿no? Sí, así es. Y desde chiquitos y desde pequeñitos estamos trabajando ciertos ejercicios, el niño no tiene por qué tener dificultad de articulación. Claro, eso es muy importante
porque los niños necesitan que estemos muy, muy pendientes de ellos, tanto como tú bien dices, por parte de los padres como por parte de los propios educadores, como eres tú, ¿no? Imagino que Sí. te habrás encontrado con problemas de articulaciones o problemas de toda clase en los niños con los que trabajas, ¿no? Sí, así es. Y más ahorita, por ejemplo, estoy yo en una situación que la mayoría de los niños, por no tener esa socialización con sus compañeros, no estar conviviendo nada más en un aparato porque saben manejar mucho la tecnología, se les ha el lenguaje ha tenido más problemas en la expresión del lenguaje, no son expresivos, no saben jugar, no tienen creatividad. Entonces necesitamos como que volver a estimular todos esos aspectos que son también cognitivos, porque no nada más es el aparatito o la tablet o el teléfono, que son hábiles para hacerlo, eso sí son muy buenos. Para eso somos unas máquinas, desde luego, Sí. ¿no? Ovidia, tengo que darte la enhorabuena porque has conseguido ser bestseller con este libro, que es un libro muy específico, muy concreto, y sin embargo tú has conseguido algo que es muy importante, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí, que para mí fue una maravilla ser bestseller, llegar a bestseller. A los 40 minutos ya llegué a ser bestseller, Bien. que decíamos, pues, ¿cuándo? ¿Cómo se van a vender en España? Pues se vendieron en España y me dieron el bestseller. Qué bueno, me da muchísimo gusto, estoy muy contenta. ¿Y comentarios que estás recibiendo sobre el libro? ¿Está gustando? Me está gustando, me han conectado varias personas, de aquí de Latinoamérica, de Perú, de Argentina, de Costa Rica, inclusive me han llamado, hemos hecho videollamadas para corregir ciertos fonemas, y pues estoy muy contenta, la verdad, sí les ha gustado. Pues yo me alegro muchísimo. Ovidia, te deseo toda la suerte del mundo. Imagino que ya estarás con tu siguiente proyecto, ¿no? ¿Estarás preparando algo, sí o no? Pues me gustaría hacer algo, pero más práctico para los papás como ejercicios, Ujú. como el segundo libro de porque este es informativo y demás, y como que darle sugerencias a los papás de ejercicios y plasmarlo pues en ese libro para la corrección y para estimular la lectoescritura, que es muy importante. Muy bien. Yo aquí también les pongo una serie desde los fonemas más fáciles a los más difíciles, Ujú. cómo se van a ir llevando a cabo y cómo se van a ir articulando cada uno para que de alguna manera sea más fácil diagnosticar pues al niño que tenga alguna dificultad cualquiera que sea. Bueno, pues si están interesados, estimulando el lenguaje oral, reglas mágicas para solucionar problemas de articulación y lenguaje, de María Ovidia Angulo Camacho. Muchísimas gracias, un saludito muy fuerte, un beso. Muchísimas gracias por todo. Muchos abrazos y cariño para España. Muchas gracias. Chao. Chao.